quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolor y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, me alegra que nos acompañen en este proceso de enseñanza-aprendizaje donde ustedes son protagonistas. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio de Educación de la República Dominicana. En nuestras clases del día de hoy de cuarto grado de nivel secundario, en el área de Ciencias de la Naturaleza, sus maestros Pevens y Ediberto estarán trabajando las zonas protegidas en inglés con sus teachers Raisi e Iman. Hablarán sobre cómo dar consejos en inglés y en lengua española iniciamos el taller literario Lee, Imagina y Escribe. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa, preservando la salud. Soy su maestra Rosa Cepeda,
Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero, ¿qué es el recuerdo? Sino el idioma de los sentimientos, un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso. Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor, traductor e intelectual de ascendencia argentina. Está considerado uno de los autores más innovadores y originales de su época. Nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914 y falleció en París el 12 de febrero de 1984. ¿Sabes qué se hace en un taller? Pues crear, reparar y modificar las cosas, hacerlas útiles, renovarlas, del mismo modo que en el taller automotriz o de ebanistería se logran esas acciones con un motor, un carro o un trozo de madera. En la clase de hoy iniciamos un proceso creativo donde desarrollamos un taller literario. En nuestro taller trabajamos con las palabras y la imaginación como materia prima. Te invito a que me acompañes porque ya despega el vuelo de la creatividad. Lee, imagina y escribe. Es momento de recordar lo que trabajamos en la clase anterior. Leímos un fragmento de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Es un libro lleno de fantasías, pero también de datos y hechos científicos. Relata la vida del señor Phileas Fogg, un misterioso y solitario caballero inglés quien decide abandonar su vida disciplinada para cumplir una apuesta con los miembros del Reform Club en la que arriesga una parte de su fortuna comprometiéndose a dar la vuelta al mundo en 80 días utilizando los medios disponibles en la época. También conocimos sobre la riqueza de nuestro idioma español y los regionalismos utilizados en nuestro país con la finalidad de que se apropien en el uso de la palabra escrita de nuestro idioma. Cabe destacar que durante este tiempo hemos conocido diferentes novelas de viajes y aventuras, destacando su trama, ambiente, personajes, los cuales siempre experimentan diversas emociones que pueden ser el riesgo, el miedo y la sorpresa, entre otras. En la clase de hoy iniciamos identificando el concepto y función de taller literario a fin de motivarlos a desarrollar su arte para producir literatura, logrando la expansión de su creatividad y el disfrute. Ha llegado la hora de dar rienda suelta a la imaginación y trabajar de manera más cerca con tus compañeros. A partir de esta semana, entramos a un maravilloso mundo de la escritura creativa mediante la realización de un taller literario que he titulado Lee, imagina y escribe, con la intención de que puedan escribir sus novelas de viajes y aventuras. ¿Sabes qué es un taller literario? Los talleres literarios son un medio orientado al aprendizaje, la creación y el intercambio de ideas entre compañeros. Quienes participan en un taller literario deben estar interesados en la lectura y la escritura de obras, tanto en verso como en prosa,
Un taller literario tiene que ayudar a cada participante a forjar una voz propia y a empoderarlo a ser escritor o escritora desde su contexto cotidiano. ¿Recuerdas qué es un verso? Es un enunciado que forma parte de un poema y debe estar sujeto a ritmo y a medida. En otras palabras, cada línea del poema es un verso. ¿Qué es una prosa? Es lo contrario al verso. Es la forma de escribir habitual, no tiene que guardar ni ritmo ni medida, como por ejemplo una novela. Un taller literario da la oportunidad de aprender a escribir literatura, pero mediante la acción, o sea, no solo escuchando, sino escribiendo y haciéndolo de forma conjunta con otros compañeros. La historia de los talleres literarios inicia con las tertulias literarias o las reuniones entre escritores para leer y compartir sus textos. Existen desde siempre, pero los talleres literarios, como la idea de crear textos diversos y experimentar con el lenguaje de una forma lúdica, es decir, divertida, y dirigido no solo a los futuros escritores, sino a otras personas que simplemente disfruten del hecho de escribir sin querer profesionalizarse, aparecieron en la década de los 60 en el mundo hispanohablante. El primer taller que se constituyó como tal fue Ulipu Acrónimo, Taller de Literatura Potencial, fundado a comienzos de 1960 en París por los escritores Raymond Queneau, autor del famoso libro Ejercicios de Estilo, que ha sido la base para todos los talleres posteriores. Los escritores Italo Calvino y Julio Cortázar fueron algunos de sus miembros insignes. Numerosos puntos en común autorizan la comparación entre su programa literario y el de Cortázar. La experiencia de la literatura como juego, la experimentación con las palabras desde los crucigramas hasta la escritura bajo distintos tipos de reglas y restricciones, gusto, la dimensión autobiográfica de los textos, la concepción de la lectura como una práctica creativa y creadora. Ya que estamos hablando de los talleres, ¿existen talleres literarios en nuestro país? Sí, existen talleres literarios. Para ampliar información acerca del tema, cuento con la presencia de la escritora Raiza Pimentel Mendoza, miembro del Taller de Narradores de Santo Domingo. Bienvenida, Raiza, a nuestra clase de lengua española del 4º grado del nivel secundario. Gracias, Rosa. Yo feliz de acompañarte y también de compartir con los chicos y chicas que están en su casa tomando clases. Vamos a contextualizarnos en el tema. ¿Qué se hace en un taller literario específicamente? Pues el taller literario es un espacio en el cual nos reunimos de manera común a trabajar de manera teórica y práctica las técnicas literarias. En este caso, en el caso mío, trabajamos las técnicas narrativas, pero pudiera ser poesía, ensayo u otra. ¿Cuáles talleres funcionan en nuestro país y cómo pueden acercarse nuestros estudiantes a estos? Pues mira, pudiera mencionarte algunos, como por ejemplo el Taller Literario César Vallejo aquí en Santo Domingo, también está la Fundación Literaria Aníbal Montaño en San Cristóbal, el caso de nosotros, el Taller Literario Narradores de Santo Domingo, en Santiago también hay un espacio de narrativa, pero yo creo que la primera recomendación que yo podría hacer es que busquen el Sistema Nacional de Talleres Literarios del Ministerio de Cultura en las redes, porque ellos se mantienen siempre haciendo un mapeo y actualizando acerca de los grupos literarios que se crean y acercarse a ellos. En el caso de nosotros, estamos también en las redes sociales, en este contexto también de la pandemia nos hemos mantenido activos y pronto vamos a volver a la presencialidad y nos reunimos cada viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. ¿A partir de qué edad reciben los participantes en el Taller de Narradores de Santo Domingo? Pues mira, en el caso de nosotros no necesariamente decimos como de 10 años en adelante, pero usualmente las personas que se acercan suelen superar los 15, 16 años y hasta que tengan intenciones y ánimos para abordar la literatura. Interesante. ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar para iniciarse en la escritura creativa?
Yo creo que lo primero que podríamos hacer es cambiar un poco el enfoque que hacemos, Rosa, de cómo miramos las cosas para activar esa mirada creativa. Luego de ahí, identificar qué es lo que nos interesa leer y también producir. En tercer lugar, creo que hay que escribir y ya, permitirse que las palabras fluyan y no preocuparse porque funcionen en ese momento, porque luego pasaremos a la corrección, a los cambios y todo lo demás. Escribir y ya. Después de ahí creo que es muy importante encontrar personas que compartan con nosotros y nosotras esa vena creativa, profesores, tutores, amigos, amigas, y también, como estamos en las redes sociales, hay portales de YouTube y también en Instagram y demás que abordan la literatura tanto de manera general como específica, y eso puede mantenernos en esa dinámica creativa. Así es. Actividades que pueden realizar nuestros estudiantes en sus casas para incentivar la musa creativa. Tú sabes que a Pablo Picasso se le atribuye la frase que la inspiración me encuentre trabajando. Entonces entiendo que lo primero que debemos hacer para mantener activa esa musa creativa es simplemente escribir, crear ese hábito de escribir, y en el camino irán surgiendo cosas que nos parezcan interesantes. También vuelvo a ese tema de la mirada. Fijémonos, ustedes chicos y chicas que están en su casa, fíjense en algún objeto de su casa y traten de crear una historia de ese objeto. En tercer lugar, vamos a fijarnos en la gente que está a nuestro alrededor y recibir historias de esa gente, porque sí es verdad que hay autores y autoras que tienen unos temas más internos, filosóficos y metafísicos, pero la realidad es muy rica para encontrar historias que contar. Finalmente, también volvamos a este elemento del conflicto en el caso de los textos narrativos, cuento, novela, y vamos a pensar, vamos a ir atrás en el tiempo y pensar en alguna situación de nuestra vida donde hayamos estado en problemas, Rosa, y vamos a tratar de recrear esa situación en un texto por escrito. El objetivo de nuestro taller es que los estudiantes puedan escribir una novela de viajes y aventuras. ¿Cuáles son los pasos para que nuestros estudiantes escriban su novela? Ya luego de pasar ese proceso básico del que tú has estado conversando acerca de definir los personajes, definir la trama, cuál es la historia en principio que queremos contar, creo que es importante en el caso de las novelas de viajes y aventuras que nos enfoquemos bastante en el ambiente en el que estamos, recrear de manera bastante específica ese ambiente, la descripción de nuestros personajes, el tiempo en el que viven y todo lo demás, para darle mayor verosimilitud y credibilidad a esa historia que le estamos contando a nuestros lectores y lectoras. Le agradecemos a la escritora Raiza Pimentel Mendoza por su presencia con nosotros y las importantes recomendaciones que les ha ofrecido a nuestros estudiantes acerca de los talleres literarios. Gracias. Gracias por recibirme y les esperamos en el taller de narradores de Santo Domingo. A partir de este momento, la meta es que te conviertas en coautor de una novela breve de viajes y aventuras. Vamos a apartar un momento para recordar ciertos elementos de la narrativa de viajes y aventuras. La novela de viajes y aventuras nos sitúa en una trama, o sea, en el orden cronológico de los acontecimientos de la narración, llena de desplazamientos, descubrimientos y desafíos que le acontecen al personaje principal. Es por esto que este personaje principal realiza acciones ordinarias y extraordinarias, lo que quiere decir que aún siendo un sujeto común, llega a lograr cosas inverosímiles, difíciles de creer. Claro, recuerden que todo esto hace el personaje principal, se lo atribuye el escritor, quien gracias a su creatividad inventó tal personaje. El foco de estas novelas se centra en la historia que se cuenta y no en la psicología del personaje como en otros casos. Por eso se salpican de situaciones inesperadas que mantienen el suspenso. Les voy a recordar algunos protagonistas de novela de aventuras con las cualidades que los acompañaban durante su actuación en la narración. En La Metamorfosis de Franz Kafka, conocimos a Gregorio Sanzan. Es un comerciante que está cansado y frustrado de su trabajo y una mañana despertó convertido en un insecto, lo que le provocó una gran tristeza.
En La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, Jim Hawkins es de carácter aventurero, un joven lleno de coraje, iniciativa e ingenio, poseedor de una capacidad de adaptación única. En la novela El viejo y el mar de Ernest Hemingway, Santiago se destaca por su fuerza, valentía y determinación, a pesar de que su descripción física de un anciano escuálido y maltratado por los años de trabajo bajo el sol y el salitre no encaja en ese estereotipo, ya que pese a su situación y la mala racha, continúa perseverando hasta lograr su objetivo de poder pescar. De eso se trata la vida. En la Odisea de Homero, Odiseo o Ulises se caracteriza por ser un héroe legendario de la mitología griega, hombre fuerte y optimista que vence todo obstáculo puesto en su camino para vencer en la guerra de Troya. En La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, el señor Phileas Fogg es un rico excéntrico, solitario y que arriesga parte de su fortuna por una apuesta, la cual lo llevó a dar la vuelta al mundo en 80 días, logrando con esta aventura encontrarse con la felicidad que no tenía en su mansión. Al momento de escribir una novela de viajes y aventuras, hay que considerar los componentes de su estructura. Los componentes de la estructura de la novela de viaje y aventura. El ambiente se refiere al espacio donde tiene lugar la acción y la actuación de los personajes. En las novelas de viajes y aventuras, los hechos más relevantes ocurren en lugares exóticos, remotos o apartados. Inicialmente, estas novelas se escribían en Europa y por eso era común plantear escenarios en las islas del Caribe o en las islas adyacentes de los países europeos en África o en Asia. El tiempo. En cuanto al tiempo, es importante destacar que este puede variar. Este dependerá de los obstáculos y lugares que afecten al protagonista, sin embargo, los hechos suelen narrarse en orden cronológico. La acción, aunque suele concluir felizmente, se presenta por una serie de situaciones lamentables o difíciles que contribuyen a formar el carácter muy flexible y heroico del protagonista. El narrador puede mostrarse como parte de la historia, testigo o protagonista, o ajeno a ella, omnisciente. En cualquier caso, este se dirige al lector sin rodeos. La sencillez lo caracteriza sin comprometer la elegancia del discurso. El nudo. En una novela es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la narración que el protagonista resolverá. Es momento de poner manos a la obra. Vamos a comprobar lo que has aprendido. Responde verdadero o falso a cada enunciación. Número 1. Un taller literario da la oportunidad de aprender a escribir literatura mediante la acción, no solo escuchando, sino escribiendo y haciéndolo de forma conjunta con otros compañeros. La opción correcta es verdadera. 2. Odiseo. En la Odisea se convirtió en un insecto, lo cual le impidió ganar la guerra de Troya. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falsa, porque quien se convirtió en insecto fue Gregorio Samsa, el personaje principal en la novela La Metamorfosis de Franz Kafka. 3. La novela de viajes y aventuras nos sitúan en una trama en orden cronológico de los acontecimientos de la narración, llena de desplazamientos, descubrimientos y desafíos que le acontecen al personaje principal. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadera. 4.
el narrador puede mostrarse como parte de la historia, testigo o protagonista, o ajeno a ella, omnisciente. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadera. 5. El inicio en una novela es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la narración que el protagonista resolverá. La respuesta correcta es ¿verdadera o falsa? Es falsa, ya que el conflicto o el problema forma parte del nudo de la novela, no del inicio. Si tus respuestas fueron correctas, ¡felicidades! ¿Qué es la escritura creativa? La escritura creativa es una práctica usada principalmente por escritores del mundo literario para crear historias épicas fuera de los esquemas tradicionales de la redacción periodística, profesional, académica o técnica. Los textos que producen están llenos de creatividad, expresividad e imaginación. Tips para la escritura creativa. 1. Planea una rutina de escritura. La creatividad es un hábito que requiere concentración, lo cual es solo posible por medio de una rutina de trabajo. Ubícate en un lugar cómodo, coloca música inspiradora y comienza a perfeccionar las ideas que has venido trabajando. 2. Escribe a diario. La escritura creativa requiere de práctica para ser mejorada. Aunque no todo lo que escribas tiene que merecer un premio Nobel de literatura, acostumbrarte a escribir a diario te dará disciplina y perspectiva. 3. Lee mucho sobre distintos temas. Es importante estudiar las estructuras narrativas que usan otros autores. Leer libros, blogs o revistas te permitirá conocer otras historias, tener más bagaje y adquirir nuevas perspectivas. 4. Escribe todas las ideas que vengan a tu cabeza. Es buena idea tener siempre a la mano una libreta y un lápiz, o por lo menos el bloc de notas de tu celular, para anotar esas ideas frescas que puedes implementar en futuros textos. 5. Estructura las ideas antes de escribir. Organiza los eventos en una línea de tiempo. Define qué puntos explorarás primero y cómo estos se desencadenan, lo que te ayudará a explicar el tema principal. Solo cuando tengas claro qué quieres comunicar y cuál es el objetivo del texto, podrás decidir cómo lo escribirás. 6. Utiliza figuras literarias. Figuras como la metáfora, la ironía o la paradoja, por mencionar algunas, están disponibles para que las incluyas en tus escritos para embellecer la narración, siempre que sean pertinentes y faciliten la lectura. 7. Crea lazos con el lector por medio de tus personajes y sus historias. La narración es un elemento imprescindible en la escritura creativa. Establece un contexto para incluir una historia dentro de un artículo y crea tus personajes con base en las necesidades de tus lectores para generar empatía. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Repasamos lo que aprendimos. Aprendimos que un taller literario es un medio que permite aprender y crear a través del intercambio de ideas entre compañeros. Recordamos que un verso es un enunciado que forma parte de un poema y debe estar sujeto a ritmo y a medida, mientras que la prosa es lo contrario, es la forma de escribir habitual. No tiene que guardar ni ritmo ni medida. Igualmente conocimos más información sobre los componentes de la estructura de la novela de viaje y aventura: trama, el ambiente, el tiempo, la acción, el narrador y el nudo. Me gustaría que te motivaras a practicar la escritura creativa. Vas a utilizar 2 palabras para titular tu historia, tu nombre y tu fruta favorita. Y empezarás a narrar un relato de viajes y aventuras sin igual. Por ejemplo, mi nombre es Rosa y mi fruta favorita es la fresa.
Mi historia se titula Rosa Fresa. ¿Y la tuya? En la próxima clase socializaremos esta actividad. Motívate. No olviden ponerse en contacto con su maestro o maestra guía para que responda sus inquietudes respecto al tema. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Bye, bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.